Bueno, el día de hoy vamos a realizar una clase sobre análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Bueno, el análisis financiero consiste en realizar un análisis histórico o real de la empresa. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es conocer la situación de la empresa y poder emitir un juicio o una opinión al respecto. Entonces, así como a las personas se analiza su situación financiera cuando van a un banco para saber si tienen capacidad de pago, cómo está su comportamiento de créditos y demás, se analiza también las empresas. Entonces, ¿a quién le interesa esta información? Pues a los nuevos accionistas, a los acreedores, si le van a financiar algún crédito, ¿verdad? O si van a hacer un tipo de relación comercial, pues para eso se utiliza, o cuando se va a cotizar en bolsa, o pues hay opciones de venta o inversión. Algunos métodos, ¿verdad?, de análisis financiero son los verticales o estáticos y los horizontales o dinámicos. Entonces, los verticales básicamente se le aplican a un estado financiero, por lo general son comparativos, ¿verdad?, en un periodo determinado, y son las razones financieras, el apalancamiento y de porcentajes integrales o el análisis que conocemos como análisis vertical. Y en los métodos horizontales o dinámicos, pues se aplican para analizar dos o más estados financieros de la misma empresa en periodos distintos, ¿verdad? Ese sería el análisis de variaciones, el análisis de tendencias, ¿verdad? Que nosotros, bueno, en variaciones conocemos como el análisis horizontal. Ok. Las razones financieras. Vamos a iniciar con el análisis de razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Son índices que relacionan dos números contables que se obtienen dividiendo una cifra entre otra. Prácticamente son fórmulas que se aplican para valorar cómo está la empresa, y lo que se hace por lo general es considerar no solamente un tipo de análisis, sino que combinar razones con análisis horizontal, análisis vertical, de tendencias y demás. Las clasificaciones de las razones financieras básicamente son 4 clasificaciones principales. En algunos casos se ven también las razones de mercado, que pues por esta vez no lo vamos a ver, eso más que todo se ve en la parte de finanzas. Razones de liquidez. Las razones de liquidez miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuánto dinero cuenta la empresa o con cuántos recursos cuenta la empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo? Entonces, básicamente aquí medimos activos corrientes y pasivos corrientes. Razones de deuda y cobertura, pues son las razones que conocemos también como de apalancamiento, que permiten conocer el grado de las empresas, el grado en que las empresas se financian con deuda, o sea, cuánta deuda manejan las empresas. Entonces, esto mide qué tanto de los activos, como lo vimos en contabilidad, la ecuación contable, la única manera de obtener activos es o mediante deuda o mediante el patrimonio. Entonces, estas razones lo que miden es cuánto porcentaje le corresponde al patrimonio y cuánto porcentaje le corresponde a los socios. Entonces, ante una eventual situación, entonces los proveedores, los acreedores y los futuros accionistas, entonces ellos valoran qué tanto está en manos de los acreedores o qué tanto está en manos de los socios de la empresa, ¿verdad? Ante alguna crisis o si se declaran en quiebra, pues obviamente hay que pagar primero las obligaciones y por último, pues los socios. En la parte de cobertura es también una de las razones de deuda y mide cuánto cubren las utilidades antes de intereses e impuestos los cargos financieros. ¿Cuánta capacidad tiene la empresa para cubrirlos? Las razones de actividad, como la palabra lo dice, ¿verdad? Miden la eficiencia de las empresas utilizando sus activos. ¿Para qué? ¿Cómo utilizan sus empresas sus activos para generar ingresos o generar ventas? Y las razones de rentabilidad es la relación que tienen las utilidades con las ventas y las inversiones. Entonces, básicamente, esto es súper importante para los accionistas, ¿verdad? Para los futuros inversionistas también, porque eso les va a decir cuánto se les va a devolver de su inversión.
Entonces vamos a empezar analizando las fórmulas de las razones de liquidez. Bueno, primero tenemos la razón circulante o razón corriente, ¿verdad? Esta mide la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Y la fórmula es activos corrientes dividido entre pasivos corrientes. Entonces, tiene que ser mayor que 1, porque si es mayor que 1, entonces mis activos cubren mis pasivos corrientes. Si es menor que 1, no la cubrirían, ¿verdad? Y entre mayor sea va a ser mejor, porque entonces más veces van a cubrir mis activos, los pasivos corrientes o las obligaciones de corto plazo. En la prueba de ácido, esta es muy similar a la razón corriente o razón circulante, pero esta mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes, pero con los activos más líquidos. ¿Qué quiere decir con los activos más líquidos? Todos los activos corrientes menos el inventario, porque el inventario se considera de los activos el menos líquido, o sea, el que cuesta más convertirlo en efectivo. ¿Por qué? Porque para convertir el inventario en efectivo, primero hay que venderlo, luego si se vende a crédito hay que cobrarlo y hasta que se cobra se convierte en efectivo. Entonces, este es uno de los activos que cuesta más convertir en efectivo. Por eso entonces esta prueba de ácido es más efectiva y lo que indica es que mis activos más líquidos, cuánto cubren mis obligaciones en el corto plazo. De igual forma, esa tiene que ser mayor. Las razones de deuda, entonces tenemos la razón de deuda al capital, mide la proporción que guarda la deuda de una empresa respecto al capital de los accionistas. Entonces, ¿cuánto porcentaje de deuda hay? Sería la fórmula deuda total entre el capital de los accionistas o el capital social, ¿verdad? Razón de deuda al activo total mide la proporción del total de activos que son financiados con deuda, que sería total de pasivos, entre el total de activos. Y la razón de deuda a largo plazo mide la eficiencia relativa de la deuda respecto a la estructura de capital. Entonces, deuda a largo plazo entre la capitalización total. Razón de cobertura de intereses. Esta se considera también una razón de deuda, ¿verdad? Lo que pasa es que la separan a veces porque lo que mide es la cobertura, no cuánto endeudado está en la empresa, sino cuánto cubre las utilidades, los gastos financieros o las obligaciones financieras. Mide entonces la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos por intereses. Aquí tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, la OAI, dividido entre los intereses pagados o el gasto por interés. Aquí podemos incluir también los gastos financieros, cuando se pagan acciones preferentes, cuando los intereses sobre bonos y demás, eso ahí. Ok, ahora las razones de actividad. En cuanto a las razones de actividad, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, que indica el número de veces que se convierten en efectivo las cuentas por cobrar. Entonces, cada cuánto se cobran básicamente. Y esta fórmula se calcula dividiendo las ventas netas a crédito entre las cuentas por cobrar. Ahora, el periodo promedio de cobro es los días que tarda la empresa en cobrar las cuentas por cobrar. Entonces, eso vamos a dividir 365 días que tiene el año entre la rotación, que es la rotación que acabamos de calcular en la fórmula anterior. La rotación de cuentas por pagar también mide cada cuánto o el número de veces que las cuentas por pagar se pagan durante el año. Entonces, la fórmula es compras netas a crédito dividido entre las cuentas por pagar. Y el periodo promedio de pago me dice el número de días que la empresa tarda en realizar los pagos. Entonces, 365 entre la rotación que acabamos de calcular. ¿Qué me indica cada fórmula? Las cuentas por cobrar, tengo que cobrarlas lo más pronto posible. Entre más rápido es mejor. Entonces, entre menos días se cobre, mejor. En el caso de las cuentas por pagar, tengo que cobrar el último día si es posible, a menos que pues esté negociando un descuento por pronto pago, ¿verdad? Pero la idea es pagar
el último día para no disponer de otro dinero, ¿verdad? Y utilizar ese dinero que tengo ahí con financiamiento. Puede ser que sea gratis o con un interés muy bajo. Entonces, lo ideal es pagar el último día, no pagar después de la fecha de pago porque pues se afecta la imagen de la empresa, pero sí tampoco pagar antes, a menos que se cuente con un descuento y pues sea rentable. Luego tenemos también la rotación de inventarios. La rotación de inventarios indica el número de veces que el inventario se ha vendido en el año. O sea, cada cuánto rota el inventario, cada cuánto lo cambiamos, cada cuánto lo vendemos. Esta fórmula es costo de ventas entre el inventario. Este inventario sería el promedio si estoy comparándolo en 2 años, ¿verdad? Entonces sería entre el inventario promedio. Y el periodo promedio del inventario me dice lo mismo, pero en días. Entonces mide el número de días que se mantiene el inventario antes de convertirlo en ventas o en cuentas por cobrar. Y esa fórmula es igual, 365 entre la rotación de inventarios. La rotación del activo total indica la eficiencia con que la empresa utiliza los activos para generar sus ventas. Y esta fórmula es ventas netas entre el activo total. Igual cada una de estas, la rotación de inventarios debería ser menor. Entre más rápido venda yo el inventario, pues más rápido considero ingresos por ventas, cuentas por cobrar y más dinero en efectivo. Y la rotación de activos totales, eso pues también tiene que ser alto porque significa cuánta inversión en los activos están generando en ventas. Ahora bien, las razones de rentabilidad. Tenemos margen de utilidad bruta. Indica la utilidad de la empresa con relación con las ventas. Recordemos que la utilidad bruta es la primera sección, que sería ventas menos costo de ventas. Entonces, ¿cuánto está generando la empresa en esas ventas brutas? Entre mayor sea el porcentaje, va a ser mejor porque pues va a tener más ganancia. El margen de utilidad neta, mide la rentabilidad de las ventas después de considerar todos los gastos, todos los impuestos. Entonces, este sería el margen de utilidad neta. Y el rendimiento sobre la inversión mide la eficiencia en cuanto a la generación de activos en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, el rendimiento sobre la inversión o margen de utilidad operativa sería la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos totales. Y el rendimiento sobre el capital, esto mide cuánto del capital invertido está convertido en utilidad neta. Entonces, la utilidad neta entre el capital contable. El ejemplo. Vamos a ir entonces con el ejemplo de razones financieras.